Entonces ahora corresponde entrar a lo que es en materia de la base de datos. Esta base de datos ya saben que es Access. Para entrar a la base de datos de Access, ustedes tienen que tener instalado en su computadora. Entonces les decía que hay que hacer inicio, hay que entrar a buscar Access, o si no, escribir, ¿no? Access para tener el programa. Hago un clic en Access. Fíjense que les decía que en la parte superior ya tiene predeterminado algunas plantillas que pueden trabajar ustedes, ¿no? Para tener alumnos, administración de eventos, administración de tareas. En la parte de abajo están los recientes que han abierto ustedes, o si no, tenemos aquí la base de datos en blanco, ¿no? Entonces yo necesito tener la base de datos en blanco por el momento, entonces hago un clic en base de datos en blanco. Acá tenemos el nombre del archivo, entonces voy a poner el nombre del archivo que corresponde. Estaba poniendo ejercicios. Apretamos este icono para buscar dónde vamos a guardar nuestra base de datos. En este caso yo estoy guardando en este equipo mis documentos, ¿no? Se va a llamar ejercicios. En la parte inferior está para algunos formatos anteriores, formato 2000, 2002 al 2003, y en mi caso es de 2007 al 2016. Hago aceptar y crear, ¿no? Entonces nos va a abrir esta base de datos. Ya podríamos trabajar con esto, pero para modificar y crear la base de datos es recomendable irse donde dice tabla 1. Puedo hacer botón derecho, vista diseño, también para diseñar. Esto ya es para introducir datos, pero podemos hacer para trabajar en vista diseño, ¿no? O si no, también en la parte superior está, ¿no? Para vista hoja de datos o vista diseño, ¿no? En este caso vamos a hacer vista diseño. Nos pide siempre que grabemos el nombre de la tabla. En este caso voy a poner ejercicio 1, aceptar. Entonces ya estoy en la edición de la tabla. No se olviden que este ejercicio 1 o la tabla es de las entidades, ¿no? Cada entidad va a tener su tabla. Luego la vamos a relacionar. En este caso todavía estamos haciendo una tabla, una entidad, y acá está el nombre del campo o sus características de la entidad. Entonces acá esas características de la entidad está con un nombre de campo. Predeterminadamente Office lo que hace es colocarle ya la llave principal, la clave principal, ya le coloca en el primer campo, ¿no? Como autonumeración, y tiene una característica que es la clave principal. Recuerdan que decíamos que la clave principal es única, o sea, no puede haber números repetidos. Cada campo tiene con su tipo de datos, también con su tipo de datos. Estos tipos de datos voy a hacer en el siguiente espacio. Por ejemplo 1. Hago un clic en esto. Cada campo tiene su tipo de dato. ¿Qué tipo de dato generalmente tiene? Entonces tiene texto corto, texto largo, el número grande, fecha, hora, moneda, autonumeración, sino, objeto lee, hipervínculo, datos adjuntos, cálculo, asistente para búsqueda. Por ejemplo, si yo tengo el texto corto, fíjense en la parte inferior, tiene sus propiedades de campo. Voy a hacer, fíjense, en estas propiedades de campo tiene características especiales cada uno de estos, ¿no? Entonces cada campo, dice, de una tabla dispone de una serie de características que proporcionan un control adicional. Esto es la parte inferior que les estaba mostrando, el tamaño del campo, que predeterminadamente viene 255. Cada campo tiene sus características, o sea, sus propiedades, y le podemos indicar acá. En el formato, cuando es texto, en formato, por ejemplo, si yo pongo carácter mayor, y nos va a dar pura mayúsculas el campo. Ese es el formato, ¿no? Si quiero que sea todo minúscula, entonces el formato será menor. La máscara de entrada es de acuerdo a unos caracteres que se introducen. Si yo en la máscara de entrada introduzco 0, solamente puede
entrar números en esta máscara de entrada. Eso quiere decir que entra desde el 0 hasta el 9. No acepta ni positivos ni negativos. Que es 9, es dígito también, pero no es obligatorio entrar el número. Cuando yo coloco 0, sí o sí tengo que colocar algún número en ese campo. Cuando es 9, puedo o no puedo colocar, solamente acepta dígitos. El numeral acepta dígitos o espacios, tampoco no es obligatorio la entrada. L mayúscula, la letra L mayúscula, solo permite letras de la A a la Z. Es obligatorio, o sea, si ustedes predeterminan esto, va a ser obligatorio, ¿está bien? El signo de pregunta es una letra que puede ser opcional, no es obligatorio, ¿no? La A mayúscula, letra o dígito, entrada obligatoria. Una letra cualquiera o dígito cualquiera, pero es obligatorio. Nosotros cuando hacemos máscaras de entradas, por ejemplo, acá hay este trabajito vamos a hacer nosotros, este trabajo ustedes tienen que realizarlo. El nombre del campo corresponde acá, ¿no? El nombre del campo. Por ejemplo, el primero dice código ejemplo. Entonces, acá será código ejemplo. Poner el nombre del campo nada más, ¿está bien? ¿Qué tipo de dato va a ser? Autonumeración, ¿no? Autonumeración, tipo de dato. Entonces ya tenemos autonumeración. El segundo es ejemplo 01. Entonces van al segundo, van a ser ejemplo 01. El tipo de dato es texto corto, colocan texto corto. Luego tenemos el tamaño del campo 14. Entonces en la parte inferior, el tamaño del campo lo van a poner número 14. Luego el formato no lo van a mover. ¿Está bien? El formato no lo van a mover. Lo que sí, digamos, necesitamos es definición de máscara de entrada. Esto lo que tienen que trasladarlo es a la máscara de entrada. Al colocar en la máscara de entrada tal como les he dado, cuando ya colocamos en otro lado, fíjense que les voy a llevar a otro lado ya, les voy a llevar acá al lado como se ha transformado. Este número, esto es lo que he colocado, se ha transformado de esta manera, ¿está bien? Se ha transformado de esta manera. ¿Eso qué significa? Que el número que he colocado, el slash, el primerito que aparece al slash invertido, indica que el siguiente carácter se muestre, ¿está bien? Que el siguiente carácter se muestre. El 000, eso significa que tienen que introducirse dígitos, sí o sí, o sea, no puedo dejarlo en blanco. Luego viene una comilla, cierro paréntesis y un espacio. Entonces, cuando hay caracteres que son más de 2, se coloca entre comillas. Luego viene otra vez 000, que esto corresponde a que tenemos que introducir 3 dígitos. Luego está un slash invertido, que significa que el siguiente dígito se muestre, que es un guión. Y luego viene 0000, que estamos predeterminando para que entre un dígito, ¿no? Entonces, es como se transforma en Access. ¿Está bien? Entonces, nada más tienen que hacer eso. Luego viene el ejemplo 02 y colocamos ejemplo 02. También es texto corto. En la parte inferior colocamos texto corto, el tamaño del campo, entonces acá coloco el número 15. El número 15 y copiamos. Voy a copiar esto, lo voy a trasladar a la máscara de entrada. Entonces se transforma, ¿no? Se transforma. Voy a pegar aquí otra vez. Eso quiere decir otra vez que el slash al revés, el siguiente que muestre, ¿no? El paréntesis 999 es para dígitos no obligatorios, o sea, puedo o no puedo introducir. Luego viene la comilla, paréntesis, espacio, comilla. Luego viene otra vez 999, slash, el siguiente se va a mostrar, el slash al revés. 999 y signo de admiración. Esto significa que va a llenar desde la izquierda a la derecha. Esos ejemplos les he dado. Ahora, después de hacer todos los campos, todos los nombres de campos, ustedes llenan hasta el 13, luego tienen que llenar 10 registros de cada uno. Eso significa que, digamos, ya hemos terminado de hacer todos estos ejemplos, o sea, los nombres de campos,
con los tipos de datos y acá tengo algunos valores, ¿no? Eso significa que cuando yo termine voy a cerrar la tabla. Al cerrar la tabla me va a pedir que si quiero guardar y le digo que sí. Para que yo pueda introducir los datos puedo hacer doble clic acá, doble clic, o en la parte superior también se va a hacer vista hoja de datos o botón derecho vista hoja de datos, ¿no? Vamos a abrir. Por ejemplo, tenemos acá los dos que he introducido, ¿está bien? Este automáticamente se va a ir llenando de números porque hemos colocado que va a ser el tipo de dato autonumeración, ¿no? Esta es la clave principal que se ha colocado automáticamente. El siguiente vamos a llenar, ¿no? Los valores. Eso significa que van a llenar, por ejemplo, 206.555.0242. Entonces, 206. Fíjense que ya no estoy colocando paréntesis, nada, ¿no? No estoy colocando nada. 555.0248. Eso es lo que tienen que llenar. Eso es un ejemplo, 206.555.0248. En el 2 era, en el siguiente era el mismo número, ¿no? 0550248. En el siguiente, fíjense ejemplos de valores, ya no hay nada, ¿está bien? Ustedes tienen que inventarse números, pero en el segundo ejemplo está espacios 555248. En la parte inferior está 3 espacios 555020248. Es como tienen que ir llenando, ¿bien? Ustedes inventan números 4, 5, cualquier número en la primera parte. Fíjense si yo voy a dejar, no voy a colocar números en alguno de estos del ejemplo 1. Como he colocado 0 me obliga, fíjense, me obliga a colocar un número, ¿no? Entonces sí o sí tengo que colocar un número. En el ejemplo 2, como es puro 9, puedo colocar acepta espacios, puedo colocar más espacios, 555 y nada más, digamos, ¿no? Pues acepta. Eso es lo que quiero que vayan practicando. Estoy ahorita en la vista diseño para diseñar, entonces ustedes ya saben que se puede ir llenando los nombres del campo, que son las características, ¿no? ¿Cuáles eran las características, digamos, de un profesor? Aquí podíamos haber llenado su nombre completo, su apellido, podríamos poner la dirección, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos tiene su característica por el tipo de dato, nombre docente. Quería decirles también de que me estoy olvidando de indicarles que en el nombre del campo no puede haber dos nombres iguales. No puede haber dos nombres iguales. No me va a permitir la máquina colocar nombres iguales o con caracteres especiales. No permite la máquina. En la parte derecha dice descripción opcional. Por ejemplo, acá puedo indicar diseñado, máscara de entrada, puro, dígitos obligatorios. Puedo darle una descripción del campo, ¿no? Este, por ejemplo, es diseñado, máscara de entrada, puro, dígitos, nombre del docente, entonces sí, solo texto corto. Ahora, en la parte inferior, el tamaño del campo, a ver, les voy a explicar de acuerdo a lo que yo tengo aquí. Ya, vamos a suponer que estamos en la parte inferior. Entonces les decía el tamaño del campo, podemos determinar. El formato ya les dije, cuando es texto, solamente en texto corto, texto largo, funciona el mayor y menor. El mayor es para mayúsculas, el menor es para minúsculas. Eso quiere decir, si yo introduzco valores, automáticamente se va a convertir en lo que yo he diseñado acá. ¿Está bien? La máscara de entrada les he mostrado que son con caracteres especiales en los cuales solamente puedo predeterminar dígitos, solamente puedo colocar letras o combinación de ambos, obligatorio, no obligatorio. El título, este título sirve para indicarle a la máquina, a Access. Nosotros cuando colocamos nombres acá, generalmente colocamos, puede ser junto y resumido, el nombre del campo. Podría ser así. Cuando es título, le puedo poner acá nombre docente completo
esto no influye en el nombre del campo, es el título. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve cuando ya hagamos, por ejemplo, informes, ¿no? Informes. Nosotros cuando tengamos informes directamente puede aparecer con este título, no el nombre del campo, que es diferente. Luego, valor predeterminado. El valor predeterminado le puedo indicar, por ejemplo, hagamos de cuenta de que hay muchos Jaimes. Entonces, para no estar escribiendo Jaime, le puedo colocar ya aquí un valor predeterminado de Jaime. Otro ejemplo, si estamos anotando una fecha, acá le puedo indicar que sea la fecha de hoy. Otro, digamos, si estoy trabajando con una ciudad, extensión de la cédula de identidad. Pues acá le puedo indicar, por ejemplo, que primero coloque siempre Cochabamba. Pero si no es Cochabamba, puedo cambiarlo ya cuando estoy introduciendo datos. Entonces, el valor predeterminado es para no estar escribiendo y aparezca automáticamente. La regla de validación viene con este texto de validación, van relacionados. La regla de validación significa que yo puedo colocarle una regla a ese campo, por decir que solamente se introduzca una ciudad que sea, digamos, esté entre Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. En esta regla de validación le voy a indicar que entre solamente el nombre de Cochabamba, Santa Cruz o La Paz. Voy a hacer los ejemplos de cada uno, no se estoy explicando por el momento. Se hace con la letra O y se pone siempre entre comillas, ¿ya? El texto de validación va relacionado con la regla de validación. ¿Qué significa? Si no colocas nada, nos va a colocar internet, nos va a colocar access de que hemos introducido mal el nombre. Pero si ustedes quieren, pueden introducir acá, decirle error, solo ingresar La Paz o Santa Cruz o Cochabamba, que hay una equivocación. Otro ejemplo de regla de validación. Si estamos trabajando con fechas, que introduzcan fechas menores al día de hoy. Entonces se puede colocar acá menor ahora. La función ahora viene con paréntesis de apertura y de cerrar, ¿no? Para indicarle que es una función. Entonces menor ahora. Y el texto de validación no puede introducir valores posteriores a hoy, ¿no? Entonces los dos vienen relacionados. El requerido significa predeterminadamente tiene que no. El requerido es que sí o sí tiene que llenarse ese campo. Permitir longitud 0 significa que, por ejemplo, nosotros podemos introducir valores vacíos, ¿no? Se llama valores nulos en los campos. Pero para decirle que puede introducir valores longitud 0 significa que se coloca doble comilla y eso es vacío, ¿no? O sea, que no hay caracteres en esa parte. Entonces, podemos predeterminar que sí se permite o no se permite. El indexado es para búsquedas rápidas, hace un índice access, ¿no? Hay indexados con duplicados y sin duplicados. En esta parte le podemos decir de que no haya duplicados. Por ejemplo, que la cédula de identidad. Nosotros cuando coloquemos cédula de identidad y esté indexado sin duplicados, eso quiere decir que no se va a poder introducir duplicados, ¿no? O sea, dos cédulas de identidad igual. Compresión Unicode, modo IME, todo lo demás no lo vamos a llevar. Haciendo el ejemplo, texto corto, les decía en el formato, si yo pongo mayor, los registros que yo coloque siempre lo va a poner en mayúscula. La máscara de entrada ya hemos visto de que puede entrar dígito, obligar dígito, letras, signos, etcétera, de acuerdo a lo que les voy a dar a estas características, ¿verdad? Estas características sirven para la máscara de entrada. El título, nombre docente, ya les he dicho, se puede colocar un título. Valor predeterminado, como les decía, puedo colocar, digamos, que siempre aparezca Jaime. La regla de validación, por ejemplo, que solo aparezca Jaime, entre comillas, tengo que indicarle que aparezca Jaime, cierro comillas. Ya, entonces creo que aquí ya se ve, ¿no? Algo chacho. Entonces les decía, el tamaño del campo es 255. El formato que estoy poniendo es mayor, va a significar que siempre introduzca valores mayúsculas, nombre del docente. Valor predeterminado, que siempre aparezca Jaime. En las reglas de validación les decía que aparezca Jaime o, por ejemplo, Omar. Puedo introducir solamente estos valores, puedo introducir varios valores, ¿no? O Raúl, para poner ejemplo, puedo poner más valores, ¿no? O algo. El texto de validación solo puede ingresar Jaime o Omar o Raúl.
Entonces, los dos vienen relacionados. El requerido es de que si quiero obligatoriamente colocar o no colocar datos. Bien, si yo le pongo en esta parte, en el requerido le he puesto sí, entonces sí o sí tengo que introducir valores, no lo puedo dejar vacío. Permitir longitud 0, sí, indexado no, puedo colocar varios nombres y esta parte todavía no lo vamos a llegar. Ya lo tengo, voy a cerrarlo y voy a grabarlo, ¿no? Hay que grabar los cambios, entonces voy a hacer doble clic. Fíjense que en el nombre del docente, aquí está, el nombre del docente, ¿no? Entonces, en el nombre del docente, cuando quiero uno nuevo, predeterminadamente ya está como Jaime. Ahora, yo voy a colocar minúsculas, digamos Raúl, ¿no? Esto debe ser Raúl. Coloco Raúl, cambio hacia abajo, se vuelve mayúscula. Si quiero colocar otro nombre, Javier, por ejemplo, Javier, fíjense que me dice, ¿no? Solo puede ingresar Jaime, Omar o Raúl. ¿Está bien? Entonces, la regla de validación está que pueden entrar estos tres nombres nada más y viene relacionado con el texto de validación. Entonces, no puedo introducir Javier, puedo introducir Omar. Voy a poner Omar mayúscula y lo demás minúscula, O mayúscula y lo demás minúscula. Fíjense que cuando yo cambio, automáticamente se puede en mayúscula. Entonces, es como va controlando los campos. Nosotros podemos controlar todos estos campos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, cuando, por ejemplo, es el código SYS, para no equivocarse, tienen que introducir 9 caracteres, sí o sí. No me va a permitir, no me permite ingresar de ninguna manera. Entonces, está predeterminado para esos tres. Cuando tengo uno nuevo, voy a colocar números. Ya saben que si hago enter no me va a permitir. Tiene que haber varios números porque está relacionado así, ¿no? Está ya con su regla, con su propiedad de que tiene que haber números obligatorios. El siguiente, por ejemplo, puede ser, les he dicho, espacios, números y cambiar, ¿no? Entonces, es como se tiene que ir llenando. Por ejemplo, acá voy a colocar teléfono. Vamos a ver. En teléfono, por ejemplo, acá tengo varias opciones, ¿no? Texto corto. El texto corto, ya les decía, 255 caracteres. Texto largo son 64.000 caracteres que yo puedo colocar. Puedo introducir cualquier cantidad. Si yo necesito colocar cosas grandes, entonces texto largo. Luego viene el número. Este número, fíjense, al colocar número, en la parte inferior ha cambiado ya las propiedades del campo. Esta es la parte inferior, las propiedades del campo. Entonces, fíjense que tengo para introducir en el tamaño del campo byte. Este número byte significa que solamente puedo introducir valores desde 0 hasta 255 caracteres. No puedo colocar el número 256. No me va a permitir, solamente acepta un byte. Un byte permite desde 0 hasta 255. Luego viene este decimal. El decimal, y en el byte, perdón, solamente números enteros, ¿no? En el decimal y almacena valores comprendidos entre menos 10 a la 28 a la 10 a la 28, es decir, valores de una dimensión decimal de 28. ¿Bien? 28. Luego tengo el entero largo, para valores enteros comprendidos entre 37.768 y 32.767, comprendidos entre el entero largo menos 2.145.483.648 y 2.147.483.647, ¿no? El simple ya es bastante grande. Luego viene el doble. En estos valores, acá entonces yo puedo introducir valores, puedo indicar el tamaño del campo, ¿no? El byte, ya saben, hasta 255, entero largo, simple, doble. Entonces lo que yo voy a necesitar nomás se puede indicar. Esto es el número, ¿está bien? Solamente en el número. Luego viene el formato. El formato tenemos otras características que son, por ejemplo, número general. Como número general. Luego está la moneda. Esto está predeterminado porque en mi computadora está como euros también, ¿no? Pero podía cambiarlo a bolivianos. Luego viene euro, tipo fijo, tipo estándar, tipo porcentaje, tipo científico. Entonces el formato podemos indicarle acá. Luego tenemos realmente euro, les decía fijo, estándar, porcentaje y científico. Luego tenemos la máscara de entrada, que también podemos predeterminar si va a entrar dígitos obligatorios o opcionales.
También podemos colocarle un título, poner un valor predeterminado. Por lo general, cuando es número pone 0, podemos quitarlo para que sea vacío, o algún número en determinar. Regla de validación, aquí puedo decirle, digamos, que si es mayor a 10 y menor a 100, por decirles, ¿no? Entonces, y ya saben que viene relacionado con el texto de validación. El requerido es de que obligatoriamente coloquemos. Luego viene el indexado, ya les expliqué de que puede haber con duplicados o sincados. Esto sirve para un índice. La alineación del texto, ¿no? Si va a ser a la izquierda, a la derecha. Cada uno de estos tiene sus características, ¿no? Número grande. En fecha hora también tiene sus características. Su formato va a ser diferente. En fecha y hora, fíjense que hay fecha general que aparece con la hora más. Fecha larga que aparece completo. Jueves 12 de noviembre de 2015, o sea, aparece con el día, el nombre del día, el nombre del mes. Fecha mediana, la fecha mediana es 12, no aparece el 11, directamente pone no. Fecha corta, fecha larga, puede colocar solamente la hora mediana. La hora mediana es que no va a aparecer. Hora larga es que va a aparecer todo completo, ¿bien? La hora mediana solamente es la hora y los minutos, y es en la tarde será PM y en la mañana AM. Y hora corta es 17:34, ¿no? O sea, no nos da con los segundos. Luego tiene el título, máscara de entrada, título, valor predeterminado. Para indicarle, por ejemplo, que sean valores menores al día de hoy, se coloca, como hemos aprendido en Info 1, en regla de validación, menor a hora. Abre y cierro. Solamente puedo introducir valores inferiores a hoy y no puedo introducir, digamos, texto de validación. Le puedo indicar que solamente entre valores menores a hoy. ¿Ya? Requerido, ya saben, si es que realmente quiero llenar este campo o no quiero. Indexado, si voy a hacer un índice para buscar rápidamente. Esto ya les dije que ya no vamos a tocar por el momento. Cada uno tiene su característica principal. Este ejercicio, ¿no? Yo les voy a dar el ejercicio y tienen que llenar 10 registros como primera tarea. Acá les dice el nombre que va a tener la base de datos. Eso es, al ingresar, ustedes van a colocar como nombre máscara. El nombre de la tabla, vamos a hacer una sola tabla que se va a llamar ejemplo. Y luego los nombres de los campos. Aquí está el nombre del campo, el tipo de campo, el tipo de dato y el tamaño del campo. Luego la definición de cada uno de estos máscaras de entrada, definición de máscara de entrada, y los ejemplos a introducir, ¿no? Acá tengo pocos ejemplos, ustedes introducen más valores, que de cada uno tienen que introducir 10 registros.